Pero a esta hora, 7:35, vamos inmediatamente con el comentario económico. Está con nosotros ya Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, para hablar de esta palabrita que siempre solemos escuchar. Y probablemente usted, peruano, peruana, señor, señora, no sabe y trabaja o está dentro de este número, ¿no? El porcentaje de informales en nuestro país. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sobre la informalidad es probablemente el principal o uno de los principales problemas del país. Si hablamos de una población económicamente activa antes de la pandemia de 17 millones, que más del 70% de esta población económicamente activa sea informal, es decir, aproximadamente 12 millones de 17 millones de trabajadores sean informales, ¿qué implica? Implica que no tienen seguridad social, los formales tienen seguridad social, que implica que no están construyendo una pensión. Por eso se requieren programas sociales como Pensión 65. Pero no solamente es un tema de salud y pensión, sino que sus ingresos son significativamente menores. Los ingresos del sector formal, según el INEI, en Lima Metropolitana están aproximadamente en 2.700 soles mensuales. El sector informal por debajo de 1.000. Toda la pobreza que ha subido a niveles de 25 y probablemente en 2022 suba ligeramente, todavía no tenemos dato oficial. Estamos hablando que pobre es el que tiene un ingreso aproximado de 400 soles mensuales, ¿no? Una familia de 4, 1.600. Entonces la informalidad es un problema. Efraín González Olarte, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en un reciente artículo comentaba que está en el origen del problema, porque si uno es informal, uno no necesariamente se ha sentido partícipe de los beneficios de este crecimiento que ha tenido el Perú los últimos 30 años. Entonces hay que construir puentes, ¿no? Profesor Grados, si llevamos ya 2 meses con la economía en varios sectores prácticamente paralizada. Hemos conversado mucho con el sector turismo y dicen, prácticamente estamos cerrando. Hay personas, guías turísticos que ya no se están dedicando a su trabajo, sino que están buscando otros nuevos empleos. ¿Qué puede pasar con una prolongada crisis como esta con el sector formal, que es poco, que son, digamos, 3 de cada 10 peruanos? Lamentablemente el sector formal puede ir disminuyendo y el informal creciendo. Y el sector servicios es fundamental. ¿Por qué? Si bien el sector manufactura es el más importante en generación de producto, de producción, el sector servicios es el gran empleador. 2 millones de empleos aproximadamente es lo que genera en lo formal el sector servicios. Entonces es realmente, y sobre todo al referirme a servicios me refiero a educación, a restaurantes y a turismo. Si a eso le añadimos comercio, que es 16%, la verdad, servicios y comercio son los principales empleadores. Y estos problemas que generan cierre de negocios, turismo, la cantidad de cancelaciones en el Cusco es impresionante, nuestro principal centro turístico. Y más aún, esto no es solo hoy, es a futuro. Ajá. ¿Qué se requiere? Mejorar infraestructura. 2 ejemplos muy concretos. El aeropuerto del Cusco ya queda pequeño, se está construyendo un nuevo aeropuerto, con todo esto se retrasa la construcción del aeropuerto. Y un problema que tenemos que tener presente, el aeropuerto de Lima va a estar aproximadamente en 2 años, pero todavía, hasta donde se conoce, no se ha concesionado la llegada al aeropuerto de Lima. Entonces, el nuevo aeropuerto de Lima, que va a salir al río Rímac, si no se construye este puente que va de la Costa Verde al aeropuerto, vamos a tener un problema. Pero otra vez, turismo. Y acá la informalidad es un problema estructural que hay que resolverlo poco a poco, pero en la coyuntura no podemos seguir con este tipo de crisis. Exacto. Indudablemente con todos los problemas principales que tienen que ver con la muerte de las personas, ¿no? Es como si estuviéramos con las manos atadas y buena acotación que usted hace, profesor Grados Smith, porque ninguna economía se sostiene sin la mano de obra, sin el capital humano, sin los peruanos, sin las peruanas. No hay economía que se resista o que aguante tanto tiempo si es que no están las personas satisfechas y bien atendidas. En cualquier empresa, compañía, microempresa, peluquería del barrio, en la esquina, o pollería, chaufa, lo que sea. Las personas siempre son los elementos que sostienen la economía. Ahora, esta fotografía usted la da de manera general, a nivel nacional, el 70%. Pero saquemos una lupa y apuntemos al sur de nuestro país, profesor Grados Smith. ¿Cómo está la situación en el sur? La informalidad es mucho mayor en regiones que en Lima, y en el sur aún mayor. Okay. Y a eso habría que agregarle toda la actividad ilegal. Minería ilegal, tala ilegal, contrabando en el sur del país, y eso, ahí sí hay niveles de ingreso que pueden lograr satisfacer niveles de vida adecuados, pero son ilegales y generan otro tipo de problemas. Entonces, ya una gran verdad, para que una sociedad sea estable, para evitar estas crisis,
las personas, los peruanos, tenemos que sentirnos todos partícipes del crecimiento, del beneficio. La inestabilidad es como hay informalidad, yo no me siento partícipe de este crecimiento. Entonces hay que trabajar ese tema de la formalidad. Yo siempre recuerdo un índice que genera las Naciones Unidas, que es el índice de la felicidad, que no es felicidad, digamos, En carcajadas, en ¿no? carcajadas, sino es cómo me siento yo. Y los países más estables son los países nórdicos de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia. El Perú está más o menos por el puesto 60, 70. Y una variable principal es si no tengo salud, si voy a terminar y no tengo pensión, si el empleo formal no llega a mí. Y solamente un ejemplo de empleo formal, del pequeño ambulante que se esfuerza, que trabaja y vive el día, y si alguien se enferma en la familia, no le alcanza para ir, tiene que ir al sistema, al SIS. El formal, por lo menos, con todos los problemas que existe, por lo menos tiene adicional al SIS, es salud. Por no hablar de la gran empresa que tiene salud y tiene un seguro privado adicional. Entonces, hay todo un trabajo por hacer y que pensar, ¿no? Profesor Grados, y bueno, primero recuperar la calma, usted lo ha dicho, el dolor que sufrimos todos los peruanos por la pérdida de vidas humanas es indudable, que primero se tiene que atender eso. Pero una vez recuperado eso, si le pediríamos 3 medidas por las cuales iniciar a combatir la informalidad y hacer que ese grupo de peruanos empiecen a entrar al sector formal, ¿por dónde partir? A ver, lo primero, y no hay forma de resolver la informalidad y la pobreza sin crecimiento económico. O sea, no es suficiente, pero es necesario. Y crecimiento económico es un Estado más eficiente, meritocracia en el Estado. El Banco Central es un ejemplo que el Estado sí funciona, pero para funcionar tiene que haber meritocracia, línea de carrera, profesionalismo. Banco Central es el mejor ejemplo. Y también incentivos adecuados al sector privado. ¿Dónde están los altos niveles de productividad? A veces las palabras suenan raras. Productividad es con lo mismo produzco más, porque hay más capital humano que también se ha tocado. Entonces, lo primero es incentivar la inversión pública y privada. Y eso en el corto plazo funciona. Lo segundo, y es fundamental, es trabajar el capital humano. Se ha comentado. Capacitación, y esto es corto y largo plazo. A ver, SUNEDU ha tenido una gran ventaja. Cuando uno ve investigación científica, no necesariamente son temas que se comentan, pero la investigación científica en el Perú se ha incrementado desde que existe SUNEDU. Profesor, solamente para cerrar, si le tenemos que poner un rostro a los trabajadores informales en nuestro país, ¿quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Son mujeres? Los grandes perjudicados es el segmento de 16 a 24 años, donde ha habido una mayor caída del empleo, y muchos de estos chicos lamentablemente se dedican a la informalidad. Cuando uno para en un semáforo y se acerca una persona a limpiar, o informalidad total. Entonces hay que poner énfasis en los jóvenes y hay muchas tareas que hacer también. Incentivar el deporte, por lo menos temporalmente, es también un tema fundamental. Clarísimo. Bien, didáctico como siempre, el profesor Pedro Grados Smith, dándonos una visión de lo que significa y las consecuencias, además de la informalidad en la economía peruana. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias también. El profesor Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, Estado